A ver, Pío, repite una vez más. Oh. No, Pino. Oh. No, te he dicho que no. Oh, no, Pi. Venga, Pío, inténtalo de nuevo. Sí, ya sé que eres un pájaro, pero eso no es un pretexto para no saberte las vocales. Ya ven, amigos, lo difícil que es la tarea de ser maestro. Hay que ser paciente y tener una gran vocación. ¿Dónde vas? Vuelve aquí, que aún no hemos terminado. Está bien, ya seguiremos más tarde. Empecemos nuestra historia de hoy. Tradicionalmente, la educación de los niños en Canarias era tarea de la iglesia, que utilizaba las parroquias como escuelas. Fue necesaria la influencia de la Ilustración y sus sociedades culturales y los movimientos liberales para que el Estado se ocupase de la educación. A principios del siglo XIX se creó la primera universidad canaria en La Laguna. Pero mientras las familias ricas podían enviar a sus hijos a centros mejores en las principales ciudades, las escuelas rurales vivían una situación desesperada. He venido para hablar con usted, señor Jacinto. Mi nombre es Andrés y soy maestro. El municipio va a abrir una escuela en el pueblo. Su hijo Matías podría aprender allí a leer y escribir. Mire usted, señor Andrés. Aquí no necesitamos para nada una escuela. Las papas y las gallinas no leen libros. Y Matías no tiene tiempo para tonterías. Además, no quiero que le vuelvan la cabeza loca con tantas fantasías de libros. En el campo, que es lo que a Matías le conviene, se trabaja muy duro, señor Andrés. Pero tenga en cuenta, señor Jacinto, que si Matías aprende a leer, no le volverán a engañar los comerciantes y los funcionarios del gobierno que ya saben. ¿Y de dónde cree usted que voy a sacar el dinero? ¿De debajo de las piedras? Somos pobres, señor Andrés. Honrados, pero muy pobres. Mi salario lo paga el municipio. Eso no es problema. Bueno, es igual, aún así. Padre, Matías, ¿qué quieres ahora? quiero ir a esa escuela. Sería una oportunidad para mí, padre. Tú lo que tienes que hacer es callarte y volver ahora mismo al trabajo. Ya veremos, señor Andrés, ya lo veremos. Las vocales son A, E, I, O, U. Las escuelas se instalan en viejas casas deshabitadas, sin apenas luz, con goteras y malas condiciones higiénicas. A veces se reúnen en una sola habitación más de 50 niños venidos a pie desde otros pueblos de la comarca. Los maestros son tan pobres como sus alumnos. Muchas veces el municipio no puede pagar y para sobrevivir tienen que realizar también otros trabajos. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. No sé si conseguiré enseñar algo de provecho a estos pobres muchachos, pero por lo menos acabaré con los piojos. ¿Qué le parece ahora? El campo es más duro que ser maestro de escuela, ¿verdad, señor Andrés? Al contrario de lo que crees, Jacinto.
Esto es para mí un descanso. ¿No es así, Matías? Sí, señor Andrés. Es mucho más fácil ser campesino que ser maestro. ¡Y se gana más también! Si deja usted la escuela, yo le doy trabajo todo el año. Gracias, Jacinto, pero me gusta enseñar. Jacinto, echa una mano al chico. Pero ¿cómo voy a ayudar, chicos, si no sé leer ni escribir? Yo no fui a la escuela. ¿Y qué? Para eso están los padres, ¿no? Bueno. A ver, hijo, dime, ¿qué letra es esta? La I. Pero mira que eres burro, es la U. No, padre, no. Es la I. ¿No ve usted el puntito? ¿Eh? ¿Te atreves a replicar a tu padre? ¿Es eso lo que te enseñan en la escuela? Están llamando. Abre a ver quién es, Juana. Ya voy. Y no te parto la cara porque a lo mejor tienes razón. Jacinto, es el señor maestro, don Andrés. Sí, he venido a despedirme de ustedes. ¿Cómo es eso? ¿Deja usted el pueblo, señor Andrés? Señor Jacinto, los maestros también tenemos que aprender. Voy a Santa Cruz de Tenerife. Acaban de abrir allí una escuela elemental para la formación del profesorado. Cuando vuelva, podré enseñar más cosas a los muchachos del pueblo. Pues le vamos a echar mucho de menos, señor Andrés. Créame. Yo también les echaré de menos, Jacinto, se lo aseguro. Por cierto, Jacinto, he hablado con el municipio y está dispuesto a mandar a la laguna a su hijo. Cuando acabe la enseñanza primaria, claro está, Matías es un chico muy inteligente. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No se olvide de nosotros! ¡Adiós! Bajo Isabel II se abre la Escuela Normal Elemental de Maestros de Santa Cruz de Tenerife. Y 4 años más tarde, la de Las Palmas de Gran Canaria. En la misma época se establece en el edificio de la Universidad de La Laguna, desaparecida pocos meses antes, el Instituto de Enseñanza Secundaria. A partir de entonces, La Laguna presenta ese sello de vida y desenfado que caracteriza a otras ciudades estudiantiles. ¡Ya están ahí! ¡Deprisa! ¡Hay que cerrar las ventanas! Sí, vamos, vamos. Los sábados por la tarde, los estudiantes se adueñan de las calles de La Laguna. Mira, Matías, esa de ahí es la casa del canónigo. ¿Has visto el balcón, Javier? Es estupendo. Dicen que fueron necesarias 6 carretas para trasladar hasta aquí esos cristales. Qué tentación, ¿verdad? ¿Qué les parece si probamos? No lo pensemos 2 veces, Venga, Oscar, ánimo, Matías, dispara, Rodolfo, hagámoslo añicos. ¡Abajo los ¡Viva el cristales del instituto! canónigo! ¡Viva! Pero tío Manuel, ¿no lo oye? Haga algo. Van a romper todos los cristales del balcón. ¿Qué le vamos a hacer, sobrina? Si fuesen artesanos u obreros, ya les habría ajustado las cuentas. Pero son estudiantes, hay que comprenderles. Mañana mandaré poner cristales nuevos. ¡No hemos dejado ni uno! ¡Viva! ¿Qué quieres, muchacho? He venido a traerle este pequeño obsequio en mi nombre y en el de mis compañeros. Así que, mozalbete, fueron ustedes los autores de la bromita de anoche. Sí, padre, lo sentimos mucho y queremos que acepte nuestras disculpas. Rosquillas de La Gomera, rapaduras de La Palma, quesadillas del Hierro, mis dulces preferidos. Claro que les perdono, muchachos. Y mis cristales están a su entera disposición. Bueno, es un decir, ¿eh? Descuide, padre, y no se preocupe más por los cristales de su balcón, que no lo volveremos a hacer.
A finales del siglo XIX había 250 escuelas públicas y 50 privadas, y el Instituto de Canarias abría filiales por todo el archipiélago. Bajo Primo de Rivera y sobre todo tras el triunfo de la República, el número de escuelas y profesores siguió aumentando. Al mismo tiempo, la universidad reabría sus puertas en las primeras décadas de nuestro siglo. Me cabe hoy el honor de reabrir la enseñanza universitaria en Canarias, suspendida desde 1845. Es Matías, ¿se acuerdan? Ahora es el rector de la sección universitaria de las islas y está inaugurando el curso escolar 1912-1913. Por el momento contamos tan solo con facultades de filosofía y letras y de derecho, pero confío en que pronto dejaremos de ser una mera sección universitaria para llegar a convertirnos en la 12ª universidad de todo el Estado español. Las esperanzas de Matías se verían cumplidas algunos años más tarde. A principios de los 80 se abre la Politécnica de Las Palmas de Gran Canaria, dependiente de La Laguna, que a finales de esa década se convierte en universidad independiente. Y ahora, Pío, volvamos a las vocales. A ver, empecemos. ¡Oh, vamos! Ya lo ven, no hay nada que hacer. Hasta la próxima aventura.